Acá está. Ahí está grabando. Bueno, como les decía, depende del tipo de sociedad que estemos hablando, el patrimonio neto, fíjense que va a ser distinto. Cuando hablamos de una sociedad de personas, tenemos la sociedad, por ejemplo, la colectiva, a donde el capital, vamos a decir que son parte... Sí. ¿Perdón? Bueno. ¿Puede ser que hayan pasado un par de Firminas? No. Esta es la anterior. Ah, listo. Bien, hablamos de que... Yo tenía una duda antes de que sí. se corte la anterior. Que sí, estábamos hablando. De que se hagan el compromiso y la integración juntos, ¿igual se hace en los dos asientos? Eso, o sea, por ejemplo, si estamos hablando de una sociedad SRL o una sociedad anónima, es preferible que lo hagan por separados. Ahora, si estamos hablando de una colectiva, una unipersonal, no es necesario, se puede hacer todo en un solo asiento. Ya eso te lo va, va dando la misma práctica. Bien, fíjense que depende del tipo de sociedad que estemos hablando. Tenemos la sociedad de personas, que pueden ser las colectivas o las unipersonales, que acá directamente ni las puse, que vamos a decir que el capital está formado por parte de interés, y cuando hablamos de sociedades de capital, tenemos las SRL o la sociedad anónima, que son las más utilizadas. Las SRL, que el capital se forma por cuotas sociales, es decir, un socio va a ser el dueño de X cuotas, y en la sociedad anónima se mide por cantidad de acciones, el capital. Acá es un cuadro con las características principales de una sociedad anónima. Fíjense que en la sociedad anónima, esto lo voy a ir un poquito más rápido, chicos, porque así quiero llegar más, si no vamos a tener que hacer otro link más. La sociedad anónima dice que los socios responden limitadamente solo hasta el monto de sus aportes. El capital son cuotas de participación de igual valor, la limitada. La denominación es SRL, la constitución por escritura pública, los socios, hay un mínimo establecido por ley, que el importe del capital es igual al valor de cada cuota parte, las cuotas, que la cesión puede hacerse entre los socios, pero que requiere reforma en el estatuto, que la representación en una SRL está en cabeza de los socios, pueden quedar elegido un socio gerente, y con la diferencia, por ejemplo, está más adelante la sociedad anónima. Bueno, vamos a ver ahora cómo es, base a estas características, todo lo que vinimos hablando, pero para una SRL. Fíjense, se constituye una SRL con un capital de 15.000 pesos, integradas por las socias Carlas y Lina. Anoche cuando lo estaba haciendo, se me vinieron a la cabeza ellas dos. Cada una participa en partes iguales en el capital. Entonces fíjense cómo registramos el compromiso. Socio Carla, cuenta aporte, patrimonial del activo. Socio Lina, cuenta aporte, también patrimonial del activo, todas contra capital social, o como preguntaban ahí en algún momento, capital suscripto también puede ser. Ese es el asiento de inicio de la sociedad. Fíjense que acá le pongo que las respectivas cuentas aportes podrían denominarse socio X aportes a integrar. Esos son diferentes nombres, chicos, que se les pueden dar a una cuenta, pero bueno, es lo mismo. Usar cuentas Carla, aporte integrar, o cuenta Carla, cuenta aporte, es exactamente lo mismo. Llegado el momento de la integración, tenían que integrar 7.500 pesos cada una. Carla integra mercaderías por 10.000, un documento a pagar por 2.000, y Lina integra todo en efectivo. Entonces fíjense que Lina cumple con lo que se había comprometido, pero Carla no, porque Carla ¿qué entrega? Y ahí es donde hacemos la registración de la integración, es decir, tenemos que dar de baja esa cuenta patrimonial del activo que habíamos creado de Carla. Y dice, mercaderías, lo que integra, 10.000 pesos. Después entrega un documento a pagar, es decir, está entregando a la empresa un pasivo. Entonces, fíjense, documentos a pagar, 2.000. ¿A dónde lo creo? En el haber. ¿Quién es la que me está entregando todo esto? Socia Carla, cuenta aporte, que es la cuenta que yo tengo que dar de baja,
porque es ella la que me lo está entregando, y cuánto se había comprometido, 7.500. Entonces, si nosotros lo cerramos ahí, el asiento, uy, ¿qué pasó? No toqué nada, ¿eh? A ver. No sé. Si nosotros lo cerramos ahí, el asiento, no nos Pero queda... Sí. ahí nos faltaría caja 7.500 de lo que No. aportó. Estamos haciendo solo lo de Carla. Ah, está Después bien. hacemos lo de Lina. Fíjense, si nosotros lo dejamos los 2.000 y en los 7.500, no nos cierra la ecuación contable. Y acá tampoco nos cierra. Acá le hice mal. Son 7.500 y 2, 9.500. Acá es 500 solo. Se me fue ahí. Bueno, eso lo voy a modificar, chicos. Después lo subo de vuelta, lo modifico y lo subo. Fíjense, aportó 10.000, menos los 2 de documentos a pagar, menos los 7.500, tengo 500 todavía de diferencia, ¿no? Y para que pueda cerrar el debe con el haber, ahí, bueno, olvídense del 2.500, es 500 solo. Surge una nueva cuenta, que acá la vamos a llamar Socia Carla Cuenta Particular. Y fíjense que esos 500 pesos, ¿a dónde se inician? En el haber. Por lo tanto, para la empresa es un pasivo. ¿Qué quiere decir? Que Carla integró más de lo que se había comprometido. Entonces, por ese excedente que está integrando además, la empresa tiene para con ella un pasivo. Fíjense que dice, las respectivas cuentas aportes quedaron canceladas, es decir, saldadas. Porque si yo voy al mayor de socio Carla, entre el debe del compromiso y el haber de la integración, queda saldada. Y nace una nueva cuenta de naturaleza patrimonial del pasivo, es decir, una obligación del ente, que se llama cuenta socio Carla, cuenta particular. ¿Se entendió eso? De que cuando aportan de más, lo que nace para la empresa es un pasivo, ¿sí? Si vamos a lo de Lina, estamos acá, Lina se había comprometido a entregar 7.500 y es lo que entregó. Entonces ahí directamente caja a socio Lina. Y fíjense cómo quedan los mayores. El de Carla, el de cuenta aporte, lo que se había comprometido acá, en esto, lo que se había comprometido. Ah, porque yo al apretar el mouse. Lo que se había comprometido los 7.500. Cuando lo aportó el crédito en el haber, por lo tanto la cuenta aporte queda saldada. Pero sí nace la cuenta particular por los 500 pesos. Acá también la erré, acá es 500. ¿Sí? Ahora después lo voy a arreglar. Y fíjense, Sociolina queda saldada. Vamos a una sociedad anónima. La sociedad anónima tenemos todas las características como vinimos hablando, como igual que la Perdón, ICR. Sí. Ahí nos dicen que no entienden el asiento de Carla, quizás sea por esa diferencia que hay. Dice, si entrega un documento a pagar, el aporte no sería de más. No, un documento a pagar, o sea, le entrega a la empresa un documento a pagar de 2.000. O sea, el pasivo toma, o sea, pensemos que ella se había comprometido a 10.000 pesos, a 7.500. Entrega de mercadería 10.000. Si a esos 10.000 le restamos los 7.500, nos quedan 2.500. De esos 2.500 nos dicen, bueno, está bien, tomá, yo te entrego más mercadería, pero vos pagás este documento mío. Entonces tenemos 2.000, creo, que nosotros ahora nos hacemos cargo del pasivo. Y la diferencia es lo que todavía le estamos debiendo, porque ella entregó 10.000 pesos en mercadería. Fíjense que está bien clarito el tema de que es una obligación y de lo que es un activo. A ver, ¿se entiende, chicos? Bueno, cualquier cosa después nos van preguntando en el foro. Sí, dicen que ahí entendió. Bien. Fíjense, sociedad anónima, las características. La responsabilidad de los accionistas por el capital suscripto. El capital se divide en acciones de igual valor y que al capital lo vamos a llamar acciones en circulación, que se hace por un instrumento público, es decir, un contrato, una suscripción. Los socios, así como allá llamamos socio Lini y socio Carla, acá los vamos a llamar accionistas. O sea, la persona es desde el accionista. El importe del capital
vamos a decir que tiene un valor nominal cada acción. ¿Cómo se integra? Y acá un poco lo que preguntaba el compañero. Cuando el compromiso de la integración es en efectivo, se debe integrar el 25% del capital suscripto como mínimo. Sí, si yo me comprometo a entregar 10.000 pesos, 2.500 como mínimo tengo que integrarlo. Lo otro veo, tengo hasta 2 años. Pero la ley me establece el mínimo del 25%. Y si es en especie, tengo que hacer la integración del 100%. Las acciones, podemos decir que en una sociedad anónima hay acciones nominativas y ordinarias. Las nominativas son las que se pueden endosar, y las ordinarias, las que tienen un voto, o las preferidas, que son las que van a cobrar primero los dividendos. Es decir, tienen preferencia sobre el resto de los accionistas. Que existe un órgano volitivo que es el órgano máximo de la sociedad anónima, que hay un directorio que es lo que va a administrar, y la representación de la misma está a cargo de síndicos. Pero acá no estamos hablando tanto de lo que es sociedad, esto lo dejamos para otra materia, solo que queremos ver cómo se registra, ¿sí? Ahí también no pasó en el primer renglón, que dice por el capital suscripto, también no sería, o ahí sí está bien lo de capital suscripto. No, ahí sí, o sea, porque responden por el capital que ellos suscribieron en el contrato, o sea, compraron tantas acciones. No, la responsabilidad es por, tanto en limitada como en sociedad anónimas, por lo que realmente aportaron. Listo. Bien. Después, como dijimos que en la sociedad anónima el capital está formado por acciones, las acciones pueden tener 2 tipos de valor. Por un lado el valor nominal y por otro lado el valor de suscripción. El valor nominal es el valor que está escrito en cada acción y que ese no se va a modificar, y que el valor nominal es el valor que va a tener y que va a conformar parte. Vieron que al principio dijimos que el patrimonio neto estaba en 2 grupos, el de los aportes y el de los resultados, y dentro de los aportes los capitalizados y los no capitalizados. Bueno, el capitalizado es el que responde al valor nominal de las acciones. Es decir, si la empresa se inició con 100 acciones de 10 pesos cada una, el capital va a ser 1.000. ¿Por qué? Porque el valor nominal de la acción es 10 pesos. Y eso no cambia. Cuando cambie, cuando haya nueva emisión de acciones y cambie en más o en menos, va a ser aporte no capitalizado, y lo vamos a referenciar con aportes irrevocables, con primas de emisión, con todo lo otro que formaba parte de los no capitalizados. Fíjense, el valor nominal dice, el valor escrito, que cuando tenga que calcular dividendos lo voy a hacer sobre el valor nominal, y que conforman el valor del capital, lo que les decía recién. Y el valor de suscripción es lo que se equipara con el valor de cotización en el mercado de esa acción. Ahora, ¿hay diferencia entre el valor nominal y el valor de suscripción? Sí, porque si yo tengo un valor nominal de una empresa que hace 20 años que está creada, si esa empresa anduvo muy bien y tiene una referencia en el mercado, hoy el valor de suscripción o el valor de cotización de esa acción obviamente no va a ser la misma. Y esa diferencia entre el valor nominal y el valor de suscripción es lo que vamos a conocer como primas de emisión o descuentos de emisión. Son temas que lo veremos más adelante. Es decir, que existen diferencias. Entonces, ¿el valor nominal no se modifica? No, valor nominal no se modifica, va a ser siempre el mismo. Cuando exista diferencias en el valor de la acción, es decir, que haya otra cotización diferente y se emitan nuevas acciones o lo que fuere, ya no entra como aporte capitalizado, entra como no capitalizado, y lo vamos a referenciar como primas de emisión, como aportes irrevocables, o sea, dentro, o como ajustes al capital. Pero el capital en sí no se modifica nunca, el inicial. Es el aporte capitalizado. ¿Por qué? Porque se referencia con un único valor nominal, que no se va a cambiar. Vemos el ejemplo de la constitución de una sociedad anónima. Dice, el momento 0 se constituye una sociedad anónima entre los socios A, B y C con un capital de 6.000 pesos, lo que se equipara a 600 acciones de valor nominal 10 pesos cada una, que se suscriben en partes iguales. La integración se realiza según el siguiente detalle. Socio A y socio B en efectivo,
y socio C un rodado valuado a 2.000 pesos. Entonces, fíjense, el momento cero, la registración del compromiso. ¿En dónde? ¿Qué hacemos? Accionistas por el total de las acciones a acciones en circulación, que yo les dije que en la sociedad anónima el patrimonio neto es las acciones en circulación. 6.000 pesos. El momento cero. Cuando lo integran, a ver, momento. Si el momento 1 dice se integra el total de los aportes en efectivo y en especie. El momento 1 tenemos caja por 4.000, rodados por 2.000, y ¿a quién doy de baja? A la persona, al accionista, no a la acción en circulación. ¿Y por qué se los recalco? Porque siempre hay confusión con eso. La persona que representa a la sociedad anónima es el accionista. Ese es el patrimonial del activo. Las acciones en circulación son patrimonio neto y representan al capital. Entonces, fíjense qué diferencia hay entre una y otra. Luego, cuando hablamos de la registración del depósito del 25%, vieron que yo les dije de que cuando hay integración en efectivo, la ley establece que tiene que integrarse como mínimo el 25%. ¿Y cómo la ley verifica que esa integración es correcta? Porque exige que se haga un depósito judicial a tales efectos. Entonces, fíjense, en el momento 2 dice se deposita el mínimo exigido por la ley en el Banco Provincia de Buenos Aires para continuar con los trámites de inscripción. Entonces, en el momento 2 tengo Banco Provincia a caja, porque deposito el 25% del efectivo. Recuerden que lo que era en especie tiene que ser integrado por el 100%, y lo que es en efectivo se requiere como mínimo el 25%. Y por último, obviamente, pasado un tiempo, hago el retiro del depósito, o sea, con el depósito del 25%, con ese comprobante puedo seguir la inscripción de la sociedad anónima ante los organismos requeridos, como la Inspección General de Justicia, la Dirección de Personas Jurídicas, y luego puedo hacer el retiro. Por lo tanto, ahí voy a hacer caja a Banco Provincia. Entonces, fíjense cómo es la constitución de una sociedad anónima. Acá lo importante es que tengan en cuenta que la integración del efectivo es como mínimo del 25% y de las especies del 100%. Bueno, esto es, miren, lo que les dije recién, los conceptos importantes a tener en cuenta de los accionistas y las acciones en circulación. Bueno, no se los voy a repetir, se los dije recién. Lo importante es que tengan en cuenta que accionista forma parte del activo de la sociedad, y fíjense acá lo que les puse, por si les tomamos un manual de cuenta. ¿Qué representa el saldo de accionistas? Representa las sumas que los accionistas se han comprometido a aportar y cuya integración todavía no se ha concretado. ¿Y qué significa el saldo de acciones en circulación? Representa el valor nominal de todas las acciones en circulación. O sea, fíjense cómo ya empezamos a incorporar conceptos para hacer una buena definición del saldo. La emisión de acciones es lo que hablábamos hoy, cuando hablábamos del valor nominal y el valor de suscripción o el valor de cotización. Obviamente que se puede ocurrir que cuando haga una nueva emisión de acciones sea diferente el valor nominal al valor establecido en el momento de la suscripción, es decir, al valor del mercado. Y de ahí surge que puede haber acciones sobre la par o acciones bajo la par o a la par también. Eso no lo puse, pero bueno, lo importante es esto, acciones sobre la par y bajo la par. Cuando hablamos de acciones sobre la par, estamos hablando de que existe una prima de emisión. Que la prima de emisión es cuando estoy pagando una acción por un valor mayor a su valor nominal, y eso no va a ir al aporte capitalizado del patrimonio neto, sino que lo voy a referenciar como aporte no capitalizado y con el nombre prima de emisión. Ese aporte no capitalizado surge durante la emisión de acciones, y si la sociedad tiene una fuerte presencia en el mercado y brinda a los inversionistas una buena perspectiva de rentabilidad. ¿Qué significa? Que hay, como les decía hoy, la empresa está bien posicionada
y el valor de sus acciones está por encima del valor nominal que tiene. Entonces, si hay alguien que quiere incorporarse a la empresa, es lógico que va a pagar más de lo que el valor nominal de la acción está constituida. Pero cuando la empresa no tiene un buen posicionamiento en el mercado y debe sacrificar aportes ofreciendo un descuento, y de esa forma mejora la rentabilidad de inversión, es cuando ofrece la emisión de acciones por debajo del valor nominal que tuvieron originalmente. Y ahí estamos hablando de un descuento de emisión. Ya cuando existe un descuento de emisión, piensen, chicos, que si estamos hablando de sacrificar los aportes que los socios hicieron, ya estamos hablando de una empresa en liquidación, de una quiebra, o sea, estamos hablando ya para el otro lado. Bien, vamos a seguir con lo que es prima de emisión. Lo más importante. ¿Qué es la prima de emisión? Fíjense, dice, es el mayor valor pagado por encima del valor nominal de una acción. Si yo dije que tenía una acción de un valor nominal de 10 pesos cada una, es lógico que vaya al mercado y el valor de cotización o de suscripción sea mayor. Entonces, si la consigo en el mercado a 13, la prima de emisión es esos 3 pesos de diferencia que existe entre un valor y otro. Entonces, ese es el mayor valor pagado por encima del nominal. ¿Cuál es la finalidad de la prima de emisión? Porque ustedes me van a preguntar, ¿y cuál es el sentido? Y el sentido es proteger a los accionistas antiguos. Y fíjense lo que dice acá. La protección de los accionistas antiguos contra el deterioro del valor patrimonial de sus títulos, es decir, mantener el valor de participación de los mismos. Los aportes son del mismo valor nominal, pero se realizaron en momentos diferentes. ¿Qué significa esto? Yo tengo accionistas que ingresaron hace 10 años a la empresa a un valor nominal de 10. En esos 10 años soportaron pérdidas, soportaron ganancias, hoy están bien posicionados. Pero si hoy ya sus acciones en el mercado justamente salen más por todo ese sacrificio que esos socios hicieron en esos 10 años, ¿es lógico que alguien que venga de afuera compre las acciones al mismo valor que las compraron ellos hace 10 años? No. Entonces, lo que se pretende es salvaguardar todo ese sacrificio que hicieron estos accionistas durante ese periodo de tiempo sobre los beneficios de la empresa. Porque hoy la empresa está bien posicionada, entonces es fácil que venga alguien y decir, bueno, me quiero meter en este mercado, pero al mismo valor. No. Vas a pagar la acción con el porcentaje de rentabilidad que tuvo la empresa hasta este momento. Es decir, estoy salvaguardando los aportes que hicieron los antiguos socios. El sobrevalor representado por las primas de emisión no puede considerarse utilidad, sino que es un aporte no incorporado al valor legal del capital. Esto es lo que les hablaba recién. Esa diferencia de 3 pesos que pueden llegar a tener la acción, no la vamos a poner como capitalizado, sino como no capitalizado. Y en una cuenta que la vamos a llamar justamente primas de emisión. Fíjense acá un ejemplo bien clarito que está armado sobre las primas. Momento 1. Previo a una nueva emisión de acciones, el patrimonio de una sociedad anónima es de 13.000 pesos. Y su conformación es la siguiente. Es decir, el patrimonio de la empresa estaba conformado por 100 acciones a valor nominal 100 pesos cada una. Es decir, tengo un capital de 10.000 y tenía resultados acumulados de 13.000. Recuerden que el patrimonio neto es aportes más resultados, y es lo que está puesto acá, aportes más resultados. Es decir, que si bien los accionistas compraron las acciones a un valor nominal de 100 pesos, durante el transcurso de un tiempo tuvieron una ganancia de 3.000, y nos estamos quedando sin tiempo de vuelta. Bueno, en cualquier momento se nos corta, chicos, y ya mandamos otro link. Total del patrimonio, 13.000. Dice, dado que son 100 las acciones emitidas, el valor que cada una de ellas representa en el patrimonio, es decir, el valor patrimonial proporcional es de 130. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que estos accionistas que habían comprado sus acciones a 100 pesos,
100 acciones, después de tener el resultado de 3.000 y hoy tienen un total del patrimonio de 13, si nosotros dividimos los 13.000 pesos por la cantidad de acciones, hoy la acción con el resultado positivo que tuvo en estos años pasó de 100 a 130. Entonces fíjense cómo se ve reflejado el sacrificio que hicieron los accionistas durante ese periodo. Es decir, la acción que el accionista había pagado a 100, hoy en el mercado sale 130. ¿Hasta ahí se entiende? Ese valor de la acción es lo que se conoce como el BPP, el valor patrimonial proporcional. Vamos al segundo caso. Si yo quiero hacer una nueva emisión, pero a igual valor nominal. Es decir, quiero emitir 50 acciones más, pero a 100 pesos el mismo valor. Es decir, que el patrimonio va a ser 150 acciones a 100, ahora va a ser 15.000 de capital, los resultados acumulados lo mismo, tengo un patrimonio de 18.000 y cuando quiero sacar el BPP de la acción, ¿qué me dice? Que la acción sale 120 cada una. Fíjense cómo disminuyó en 10 pesos. ¿Por qué? Porque el total de las acciones, o sea, esos resultados acumulados que antes se dividían en 100, ahora se dividen en 150. Entonces, obviamente, la distribución es menor. Y hizo que el BPP de la acción bajara 10 pesos. Entonces pensamos, ¿ahí quiénes se perjudican? Si yo hago una emisión de acciones al igual valor nominal. Todos los socios que venían de antes. Porque no es lógico que si yo hago una emisión de acciones al mismo valor nominal hoy, el socio nuevo, el accionista nuevo, ya sale ganando 20 pesos, 20 pesos por acción. Cuando los otros terminan perdiendo 10 pesos por acción, y no es lógico. Entonces, fíjense, lo que yo les pongo acá abajo, dice, consecuencia de la diferencia en el valor de emisión. Se provocaría una inequidad entre los tenedores de las acciones existentes y los de la nueva emisión, dado que el valor de las mismas en base al patrimonio pasaría a ser de 120 pesos, habiendo pagado por las nuevas 100. Beneficio de 20 para cada nueva suscripción, y habiendo perdido los anteriores tenedores, 10 pesos de valor por cada acción. Bueno, hasta ahí, chicos, más o menos, porque en cualquier momento se nos corta, antes de que sigamos. ¿Se va entendiendo la diferencia? ¿Por qué ahí decís que los que ya tenían las acciones pierden 10 pesos y no 20? Y porque vos fijate que ellos, si no hacen la emisión de las nuevas acciones, ¿cuánto ganaban? 30. Con la nueva emisión están ganando solamente 20. Entonces, por cada acción están perdiendo 10 pesos. Claro. ¿Sí? Ahora, Sí. después de esto, a ver, sigue otro ejemplo. Ah, bueno, acá es el perjuicio de quienes poseen la acción. A ver, justo me tapa. Fíjense. Perjuicio de quienes tenían las acciones. El valor por acción antes de la emisión, ¿cuánto era? 13 pesos por acción. El valor por acción de proceder a la nueva, 12. Perjuicio, 1. Beneficios de quienes suscriben las nuevas acciones. El valor por cada acción la suscriben a 12. El valor nominal, 10 pesos, o comprometido. Beneficio por acción, 2. Entonces, fíjense la inequidad que hay entre los que eran parte de la sociedad y los que quieren ingresar. Para evitar este perjuicio, y que esto no pase, es lo que surge como la prima de emisión, lo que conocemos como prima de emisión. Y es lo que vamos a tratar de explicar ahora acá. ¿Qué hacemos para que eso no suceda? Si nosotros teníamos, en este caso, que el patrimonio neto había crecido 3.000 pesos, es decir, que había crecido un 30% sobre el original. ¿Hasta ahí vamos? Acá. ¿Sí, chicos? Es decir, fíjense que cada acción de 100 ahora salía 130, o sea, había crecido un 30% sobre el original. Entonces, ¿qué es lo lógico? Que cuando haya emisión de nuevas acciones, se hagan con un 30% sobre el valor nominal. Es decir, que la nueva emisión de acciones se haga a 130 pesos cada una. Si lo hacemos así, fíjense, el valor nominal, como les decíamos, cuando inicia la filmina,
de que el patrimonio es capital y resultado y que el capital es capitalizado y no capitalizado, el valor nominal nunca cambia. Es decir, siempre vamos a dejar las 150 acciones a 100 pesos, 15.000. Después vamos a tener los resultados acumulados de 3.000. O sea, si nosotros queríamos las 150 acciones a 10. ¿Y qué vamos a hacer? Una prima de emisión, que es de 1.500. Después les explico de dónde salen esos 1.500. Llegamos a que el total del patrimonio es 19.000. Y si ahí hacemos 19.500 para calcular el BPP, 19.500 sobre 150, llegamos a que cada acción acá, fíjense, le estoy redondeando con el mouse, va a salir el valor de cotización 130 pesos cada una. Ahora, me dicen, ¿de dónde sacaste los 1.500? Y los 1.500 es el importe correspondiente a la prima de emisión 1.500 surge. El importe integral de cada acción son 130. 100 pesos más el 30% sobre 100, 130. El importe correspondiente al capital por cada acción, 100, es el valor nominal. El importe de la prima, 30 pesos de acción, que surge de los 130 menos los 100. Y si yo le estoy poniendo 30 pesos por cada acción que quiero emitir, y lo multiplico por la cantidad de acciones que voy a emitir, que son 50 en este caso, acá, ahí surgen los 1.500 pesos. Entonces quiere decir que ahora el patrimonio neto de esta empresa va a estar conformado por el aporte capitalizado de 15.000, las primas de emisión 1.500 y los resultados de 3.000. De ahí es donde surge. Y acá no hay inequidad. ¿Por qué? Porque los socios viejos siguen teniendo el valor de la acción a 130 pesos cada una. Fíjense que cuando hago el BPP, el valor de la acción se mantiene en 130, y los accionistas nuevos tienen que pagar el resultado que ya esas acciones traían acumulado al momento de la emisión. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Fíjense cómo se registra esa prima de emisión contablemente. Pero nos preguntan si podés repetir de dónde sale el valor de la prima de emisión. Sí. Acá. Ya menos de un minuto. Ustedes fíjense que nosotros los que estamos emitiendo son 50 acciones nuevas, a 130 pesos cada una. Y esos 130 pesos tienen un excedente de 30, porque el valor nominal era 100, y ahora el valor de cotización es 30, o sea, la diferencia son 30 pesos, la prima de emisión son 30. Y si a esos 30 lo multiplico por la cantidad de acciones que emito, 50 por 30 me da los 1.500 de prima de emisión. Yo acá porque les expliqué de dónde salían. Primero, 130 pesos. El importe nuevo integral por cada acción, que es los 100 pesos del valor nominal más el 30% de los resultados no asignados. El importe correspondiente al capital era 100 pesos de valor nominal. La diferencia entre el valor de suscripción y el valor nominal son 30, que es lo que llamamos prima de emisión. Y si a esa prima de emisión la multiplicamos por la cantidad de acciones, 50, me da los 1.500. ¿Ahora se entiende? Bueno, cualquier cosa me para. Yo les decía, la registración contable, fíjense, como esa prima de emisión no va a formar parte perdóname, Sí. ¿te parece si iniciamos el otro ya y haces toda la registración en el nuevo? No, porque ya quería apurarme con este porque con esto termino prima. Dale. Fíjense la registración de la prima. Como la prima de emisión no es capitalizable, lo tengo que poner aparte. Y los accionistas nuevos van a ser 6.500. Fíjense cómo eran 130 por 500, me da